Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar ahí, como esperándonos todos los jueves en Conversando entre Mujeres. Les saluda Vanessa Delgado. Gracias a las personas que están conectándose y a las que se van a conectar. Un saludo bien especial para todos los que nos ven y nos escuchan por Más Allá de Rebelde, por Mujer Rebelde, por todas las plataformas que nos están viendo en el Facebook, así como también por la voz de Nicaragua.com y también a los que nos ven en mi canal de YouTube y en el canal de YouTube de unos nicaragüenses que siempre nos están reportando, el Popular Channel de Nicaragua. Hoy tenemos un programa muy interesante. Estaremos conversando siempre con mujeres maravillosas, mujeres excepcionales nicaragüenses, ya sea criadas aquí en Estados Unidos o recién llegadas de Nicaragua, exiliadas. Estaremos hablando de la situación que es muy importante, de la situación migratoria que está pasando los nicaragüenses al llegar hacia acá, hasta Estados Unidos. También vamos a estar hablando de la verificación que han pedido los jóvenes de aún al pueblo de Nicaragua. Así es que tenemos pues bastante de qué hablar. Vamos a darle la bienvenida a Astrid Carolina, abogada de inmigración. ¿Cómo estás, Astrid? Bienvenida, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Vanessa. Muchísimas gracias por tenerme aquí y por darle tanta importancia a este tema urgente que es la migración y el exilio de los nicaragüenses. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, Noemí. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida como siempre. Ella es la que me acompaña todas las semanas en este programa de Conversando entre Mujeres. Hola, Vanessa. Mucho gusto. Saludes a Astrid también. Bendiciones. Bueno, Astrid se encuentra en California, Noemí se encuentra en Costa Rica y yo me encuentro en el estado de la Florida. Así es que estamos por todos lados y muy contenta de que estén con nosotros. Antes de que comencemos, muchachas, quiero dar una pequeña información. No sé si ustedes recuerdan hace un tiempo atrás que se vio a un joven nicaragüense bastante golpeado que estaba en el área de Tijuana. Pues yo me he mantenido en comunicación con su madre, con doña Ruth Laguna. También he estado hablando en el centro donde él se encuentra. Hay una organización de Texas que los está ayudando y una iglesia donde lo tienen a él en ese albergue. El muchacho está mejorando bastante, gracias a Dios ya está caminando. En cuanto él ya pueda estar un poco mejor, yo más hago las cosas. Pues me fui, llegué hasta el centro. En uno que está en Mississippi, en Natchez, Mississippi, lo pude ver, no me bajé porque pues me sentí intimidada porque no sabía si iban a salir los oficiales de Homeland Security o de ICE a decirme qué estaba haciendo ahí, pero lo tomé cantidad de fotos, a ver si me las ponen en pantalla, por favor. Ese es el centro de Adams County, en la ciudad de Natchez, Mississippi. Se ve que está muy bien cuidado, está muy iluminado, está en el medio de ningún lugar, como le digo yo, en los Goonies, pero se ve que está bien, pero creo que como tal vez no todos son así, ¿verdad? Están manejados por Core Civic, que es lo que tengo entendido. En ese centro hay venezolanos, cubanos, nicaragüenses y probablemente también haitianos y de otros lugares. Así es que tenemos hoy a una experta. Ella es la presidenta de NARA, una organización que se dedica a ayudar, a guiar a los nicaragüenses que están entrando en los Estados Unidos. Háblanos un poquito de tu organización, Astrid, por favor. Sí, claro. NARA es una organización que trabaja en base del voluntariado. Nosotros somos aproximadamente 30 voluntarios que brindamos acompañamiento a personas que están en centros de detención aquí en Estados Unidos. Esas personas, generalmente los familiares se comunican con NARA por medio de correo electrónico, enviando las pruebas de persecución de su familiar y el nombre y los detalles del centro de detención, el número de alienígeno que se le asigna aquí por el Departamento de Inmigración para que NARA pueda darle seguimiento. En la mayoría de los casos, lo que nosotros hacemos es ayudarle a la persona a traducir sus documentos, ayudarles a llenar su formulario para pedir asilo, ayudarle a identificar cuáles son las pruebas más contundentes
de su caso y explicarle a ellos y a los familiares el proceso. En los casos que son más urgentes, se buscan organizaciones locales que puedan brindar apoyo gratuito o pro bono en términos de representación legal, porque es algo que NARA no hace, brindar representación legal. Que puedan brindar apoyo gratuito o pro bono en términos de representación legal, porque es algo que NARA no hace, brindar representación legal. Que puedan brindar. Ok, discúlpame, ok. O sea que básicamente ustedes lo que hacen es guiarlos y llenarles la documentación y traducir. La representación legal ya tienen que agarrar un abogado, ya sea por pro bono, porque los hay. Tengo entendido que cada estado provee un departamento de esto para que los asista, ¿correcto, Astrid? No es que hay un departamento que los asista, sino que hay abogados que se inscriben en una lista abogados y organizaciones que se inscriben en una lista que inmigración autorizado y son voluntarios, no es requisito. Entonces puede ser que acepten el caso, puede ser que no, porque si están saturados es posible que no acepten el caso. Entonces no es obligación de ellos llevar el caso. Entonces vale aclarar eso. Astrid, por ejemplo, si vamos a suponer, tú sabes que se escuchan muchos rumores, vamos a suponer que lo que yo he escuchado es que supuestamente los están dejándolos llevar, están una semana, 15 días, un mes, otros hasta 6, 3 meses, pero que a muchos de ellos los están dejando salir sin abogado y sin fianza. ¿Qué tan cierto es ese rumor? Eso es cierto en el sentido de que cuando la persona que está detenida presenta las pruebas de su caso en inglés con su certificación de traducción, presenta su formulario y el oficial de inmigración puede constatar que es muy probable que le van a aprobar el asilo el día que llegue a juicio, entonces sí los están dejando salir bajo palabra, como se dice, o sin fianza. Pero eso es después de que pasan el tiempo de cuarentena y hasta que logran presentar esa documentación. Mientras inmigración no tenga la información constatada, es más probable que la persona pase más tiempo detenida. Tenemos muchas personas que se han venido últimamente por la situación sin sus pruebas traducidas o sin sus pruebas en sus manos. Y que es lo que resulta es que están en un centro de detención y tienen que esperar que esas pruebas se les puedan enviar a su agente deportador para que las miren y puedan determinar de que no solo por el testimonio de esta persona, sino porque hay pruebas contundentes de que va a ser torturado o desaparecido si regresa a Nicaragua. ¿Cómo se les hace llegar, ya una vez que están detenidos, cómo se les hace llegar esas pruebas a ellos y cómo hacen los familiares para darse cuenta, si no tienen un abogado, quién es el oficial de inmigración que está encargado de cada caso de cada persona, Astrid? Hay una herramienta en la página web de inmigración que se llama ICE Locator, que con la información de la fecha de nacimiento de la persona y el nombre pueden ubicar dónde están en los Estados Unidos, en cuál es el centro de detención, y hay un número de teléfono asignado donde pueden llamar los familiares. Si no pueden ubicar a la persona, NARA también apoya en eso, en encontrar a las personas en el sistema de ICE Locator, pero nos tienen que enviar esos datos al correo electrónico, que es la fecha de nacimiento, cuándo, más o menos si tienen fecha de cuándo entraron al país, el nombre completo y también si saben el estado en el cual se pudieran encontrar, eso ayuda. Ahora, Astrid, por ejemplo, si ya tenemos toda esa información, el nombre, el lugar donde se encuentran, pero no tenemos la información del agente de ICE que se está encargando del caso de ellos, ¿cómo un familiar pudiera encontrar la información del agente que está a cargo del caso de ese ser querido o de ese amigo o ese familiar?
Sí. En el ICE Locator, cuando se ubica al familiar y se hace clic al lugar donde el familiar está detenido, ahí te dice quién es el agente asignado. Okay. Te brinda esa información. Que dice aquí, por ejemplo, que más de 100,000 nicaragüenses, y yo creo que ya estamos más de los 200,000, yo creo, y probablemente va a seguir aumentando, pero que dice que de acuerdo al Departamento de Homeland Security, las peticiones de asilo han aumentado un 10% en el año 2019, se han dado 32 afirmativos en el 2018 comparado a 319 en el 2019. Cuando dices afirmativo, ¿qué significa eso, Astrid? Disculpa. Un asilo afirmativo es cuando la persona entra a los Estados Unidos de manera, o sea, sin cruzar la frontera ilegalmente. Si entra con visa o con algún permiso, una visa humanitaria, una visa de turista o otro permiso que se encuentra legalmente en el país y después pide el asilo mientras está en los Estados Unidos. Ese es el asilo afirmativo. El asilo defensivo son las personas que cruzan indocumentados ilegalmente la frontera, lo detienen un agente de inmigración y para defender una deportación solicitan el asilo, porque son deportables por haber cruzado indocumentado la frontera. Entonces, los requisitos son similares, pero es una situación muy diferente. Por eso es que nosotros no recomendamos en ningún momento cruzarse la frontera indocumentado, porque hay un proceso legal para solicitar asilo y hay puertos fronterizos donde se recepcionan las solicitudes de asilo de personas que están en México y quieren entrar a los Estados Unidos porque tienen motivos por los cuales no pueden permanecer en México. Y esa es la manera legal de hacerlo. Toma más tiempo porque es un proceso y dan números en la frontera y puede ser 2 meses lo que uno espere para que te atiendan desde que pedís tu número hasta que te toca tu entrevista, pero no vas a estar esperando en un centro de detención. O sea, estás libre en México de hacer lo que tú quieras y una vez que ya te toque la entrada a tu número, tú entras a Estados Unidos y ya empiezas un proceso sano y legal. Así es. Ok, entonces hablamos de la afirmativa, que es cuando entran con ese permiso, correcto, y el defensive es cuando cruzan ilegales. ¿Y cuál es el, ok, no, never mind, ok, era así, perfecto. ¿Y qué aliens determined inadmissible? Foráneos que estén demostrados ser inadmisibles. ¿Qué sería eso, Astrid? Inadmisibles serían personas que tenían alguna deportación previa, que significa que por X o Y motivos los han excluido de este país, puede ser por algún récord criminal o porque entraron indocumentados anteriormente, o puede ser porque tienen antecedentes penales en este país o en otro país. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay personas que están aplicando por asilos políticos y, por ejemplo, han cometido un crimen en Nicaragua y la persona los denuncia no por las vías normales, sino que como ahora estamos viendo que en Facebook se hacen un montón de denuncias sin ser oficiales, pero estoy hablando de un caso en particular de un joven que lo creían muerto y estas personas están aquí en Estados Unidos aparentemente pidiendo asilo político. Ellos entrarían en la parte de ser inadmisibles, Astrid, o cómo se manejaría ese tipo de situación cuando estas personas cometen crímenes y salen huyendo hacia casi a Estados Unidos. Bueno, cuando una persona ha cometido un crimen y sale huyendo hacia Estados Unidos, en la petición de asilo te pregunta si has cometido un crimen, por una parte. Por otra parte, si alguien sabe que un criminal está solicitando asilo en este país, hay una línea
de denuncia de inmigración, donde uno puede denunciar a las personas con pruebas contundentes de que esta persona realmente es criminal. Ahora, quiero tocar en ese punto de que, por ejemplo, nosotros hemos estado recibiendo denuncias últimamente de que una persona X, Y o Z es simpatizante del gobierno y se encuentra en Estados Unidos. Quiero ser clara de que Estados Unidos es una democracia donde se respetan diferentes ideologías y la libertad de pensamiento. Y solo porque una persona sea simpatizante o piense de una manera u otra, no lo hace inadmisible. Ahora, si esa persona violentó los derechos humanos de alguien, cometió un crimen, discriminó en contra de una persona por su religión, por su raza, por su opinión política, entonces ahí sí es algo que se puede denunciar. Pero no podemos, el dicho dice, no podemos ser más papistas que el Papa, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado cuando estamos respetando la democracia. Es para todos, hasta para los que piensan diferentes a nosotros. Y eso es algo muy bueno que yo siempre le alabo y le respeto muchísimo a este país, aunque muchas veces cuando veo a Maritza Castillo hablando del Frente Sandinista, y yo me imagino que habrá puesto ella en su aplicación cuando ella se hizo ciudadana y le preguntaron, ¿tú tienes que ver algo con el Partido Comunista? Y si ella puso no, pues es una gran mentirosa. Y entonces cuando la veo a esa mujer yo hablando de eso, me hierve la sangre porque yo pienso que esa mujer no debería estar aquí. Como dijo Marco Rubio, yo le preparo ya el camino a Antifa y a todos sus líderes para que se vayan a Cuba. Lo mismo le digo yo a esa mujer, a Marisa Castillo, que está haciendo aquí en el Imperio, pero bueno, esas son otras cosas. Astrid, entonces, con estas, y después le doy la palabra son tantas las preguntas que tengo, te pido disculpas, Noemí, que estoy haciéndole tantas preguntas a Astrid, pero yo creo que es importante estas inquietudes porque estamos informando a los familiares, hay demasiada gente viniendo todos los días, entonces yo creo que debemos dejarles saber lo que pueden y lo que no pueden hacer. Volvamos otra vez a estas personas que están en los centros de detención. Hasta se me ha dicho alguna información de personas que ya han salido de los centros y me han dicho que a muchas de estas personas las detienen ahí. Y esto yo no lo he verificado, pero te estoy haciendo la pregunta a ver si tal vez tú sabes de eso, que aparentemente si hay una persona que está enferma, a los que manejan el centro les conviene tener a esa persona ahí porque les pagan más dinero los del Departamento de Inmigración, que aparentemente no los tratan bien y que cuando llegan a verlos los de inmigración les ponen unos zapatos y para que los vean medio presentables. Se me ha dicho también que cuando tienen COVID los aíslan en un cuartito uno por uno en algunos lugares y que algunos los dejan hasta por 17 días en esos lugares, pero que a otros aparentemente solo los ponen una semana. Inclusive hasta se me dijo que han sacado a personas que dan positivas supuestamente de COVID. Entonces, se ve maltrato en algunos de estos centros por parte de no de ICE, de las personas que manejan los centros. ¿Has sabido tú de eso? Sí, efectivamente. Se ve maltrato de parte de las personas que manejan esos centros. No son lugares agradables. No le deseo a nadie tener que estar ahí. Pero no todos los centros son iguales. No es algo que se puede decir que en todos los Estados Unidos los centros se administran de la misma forma. Hay organizaciones como Catholic Charities que se enfocan en ir a los diferentes centros y asegurarse de las condiciones y hasta han presentado demanda por condiciones inhumanas en ciertos centros de detención. Entonces sí existe en algunos centros más que otros, no solo los centros de detención, sino que a veces se usan los albergues y hemos visto condiciones subhumanas también en estos albergues y muchas veces no es por culpa de ellos o por falta de querer darle importancia a la situación, sino que muchas veces por falta de recursos y por la cantidad de personas que están ahorita en
en el sistema y que está sobrecargado el sistema. Nosotros hemos tenido muchos casos que cuando llegan nicaragüenses a los albergues, nos ha tocado enviarle la comida a esas personas porque el albergue no tiene comida y lo único que tiene tal vez es pan o arroz para ofrecer y las familias llegan con niños pequeños. Entonces nos ha tocado enviarle la comida en esos casos. Entonces, sí, hay situaciones que es muy decepcionante, no tienen ni para darle artículos de higiene personal, por ejemplo, a personas que están enfermas de COVID, que les hacen el examen y salen positivas. No solo es el aislamiento, es la falta de atención médica. De que no hay medicamentos disponibles o doctores que están atendiendo a estas personas que están en los albergues. En algunos de los casos. En otros casos, la atención es excelente, reciben atención médica, son aislados adecuadamente, se procesan en tiempo y forma los casos. Entonces, desafortunadamente, hay una gran discrepancia en toda la nación y no podemos decir de que si entra por tal frontera puede esperar esto o esto o esto. Realmente varía de lugar a lugar. Wow. A mí lo que me han dicho es que los sitios de detenciones que están al lado del sur son un poco más son menos preparados que los que están tal vez al lado del norte, o sea que los del sur los tratan un poquito más mal que los del norte. Estamos hablando por ese Mississippi, Louisiana, Georgia, tú sabes, eso es más o menos, es lo que se me ha dicho más o menos así, entonces, sin querer ser injusta, ¿verdad? O sea, pero sí también estuve leyendo uno de los centros que está en Louisiana, que es el LaSalle, tiene muy malos reviews, tiene muy maltrato, mucho racismo, y yo creo que es importante que eso nosotros lo hagamos saber, porque no se pueden estar violentando los derechos de estas personas. Como tú dices, somos un país que acogemos a todo el mundo y que se respetan sus derechos. También me dieron reportes del de Stuart en Georgia, así es que hay que empezar a hacer esas investigaciones y creo que me voy a dar un poquito a esa tarea con el poquito tiempo que tengo, pero ¿qué les puedes decir tú, Astrid, a los familiares de estas personas que tienen ya a sus seres queridos en un centro de detención? ¿Cuáles son los pasos a tomar si estas personas están en cero? O sea, como que no saben hacer absolutamente nada. ¿Qué tú les recomendarías como abogado que eres y como activista nicaragüense? Bueno, lo primero que deberían de hacer es reunir todas las pruebas que tengan acerca de por qué su familiar no puede regresar a Nicaragua. Esto puede ser artículos de periódicos, cartas de iglesia, declaraciones de familiares, de amigos, de conocidos, fotos en participación en actividades políticas que justifiquen por qué, bueno, la persona está pidiendo asilo. Ya cuando logran reunir todas esas evidencias, entonces abocarse con las organizaciones que estamos para ayudar a los nicaragüenses, como NARA, está WeCare también, está CPDH en Miami. Habemos varias organizaciones que estamos en esto. Entonces, abocarse con cualquiera de nosotros para que le podamos brindar el apoyo necesario, ya sea con las traducciones, buscando la organización local cerca del centro de detención donde está su familiar ubicado y viendo si también se le puede ubicar un abogado pro bono que le pueda llevar el caso gratuito en caso de que sea necesario, porque en algunos casos, cuando hay pruebas que son tan contundentes, la persona puede presentar su caso desde el centro de detención sin necesidad de contratar a un abogado. Y esto lo han hecho varios beneficiarios de NARA desde el 2018, entonces no es algo que es imposible, es algo que se puede hacer especialmente cuando los recursos son limitados. Entonces,
acercarse a alguno de ustedes para que les ayuden pero si no dejan pasar a nadie más que a los abogados, ¿cómo hacen Nara para que puedan llegar esos papeles a ellos, para que los puedan traducir? ¿Cómo sería ese proceso, Astrid? Los familiares envían los documentos a Nara por medio de correo electrónico. Nara le hace llegar los documentos a la persona detenida en físico por correo. Se envían en físico el original y 2 copias para que el detenido los pueda entregar, una al juez y una al gobierno, y quedarse con una copia para su expediente. Okay. Y eso lo haría también si la persona tiene familiares en los Estados Unidos, el familiar puede enviarle documentación en físico a la persona que está detenida. Ok, entonces se puede hacer todo eso. Eso es una muy buena información. O sea que si por ejemplo, un familiar por alguna u otra razón no recurre a alguna de las organizaciones que están para ayudar, que lo puede mandar ya directamente en inglés traducido, que lo haga. O sea que quien tenga esa capacidad, que lo pueden hacer perfectamente. Así es. ¿En qué momento recomiendas tú que agarren un abogado, Astrid? ¿En qué momento? Eso se tiene que ver caso por caso, porque no es un momento específico, hay que ver las pruebas que tiene la persona y en qué momento está, si ha tenido entrevista de miedo creíble, si no ha tenido entrevista, para ver qué tan probable es que lo dejen salir bajo palabra o no. Hablando de esto de bajo palabra o no, también dicen que hay otra manera que salen con fianzas. ¿Cómo trabaja eso, Astrid? Cuando la persona hace su entrevista de miedo creíble, el oficial determina si puede salir bajo fianza o bajo palabra. Entonces, los factores que consideran es la declaración de la persona que está pidiendo el asilo, o sea, si es creíble su testimonio, y también quieren ver cuáles otras evidencias tienen. Entonces, por eso es muy importante que la persona reciba sus evidencias impresas y traducidas lo más pronto posible para poderlas presentar ante el oficial de inmigración, porque eso va a ayudar que salgan más pronto. Entonces, si salen con fianza, dependiendo nuevamente de los factores de la evidencia y las pruebas que se presentan, puede ser una fianza baja, puede ser una fianza muy alta, y en algunos casos piden a una persona que sea un patrocinador económico y que se haga cargo de la persona económicamente mientras sale del centro de detención y espera su juicio. Nos has dado una gran cantidad de información que realmente ha sido muy vital y muy valiosa para todas las personas que nos están escuchando. Astrid, algo que tú quisieras agregar con respecto a este tema de inmigración que realmente nos interesa a todos los nicaragüenses que estamos involucrados tal vez en la situación que está pasando en estos momentos en Nicaragua. Solo pedirle a quienes están en Nicaragua o quienes están en México, en otra parte, emigrando hacia Estados Unidos, que tengan conciencia de que la situación aún en la frontera está bien crítica, no solo por la pandemia, sino porque hay demasiadas personas en la frontera. Entonces, aunque sean elegibles para asilo, aún así toma tiempo procesar los casos, número uno. Entonces, hay que tener muchísima paciencia y estar preparado psicológicamente y emocionalmente para pasar meses esperando ese proceso, que puede ser en México o puede ser inclusive hasta en un centro de detención, por una parte. Por otra parte, no toda persona va a calificar para asilo. La situación política del país está grave, pero la situación en general no nos califica para estar pidiendo asilo. Lo que califica a una persona para pedir asilo es que tenga un miedo fundamentado particular, porque esa persona puede ser perseguida o puede enfrentar algún daño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no podemos dejar todo por algo que no va a salir en el futuro. Entonces, tratar de usar los recursos que tienen para informarse bien,
como programas como el tuyo, ¿verdad, Vanessa? Y estos espacios para darse cuenta qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Excelente, Astrid. Qué información tan valiosa. Te agradezco muchísimo que hayas tomado tu valioso tiempo para conversar con nosotros, para conversar conmigo, para conversar con las personas que nos están viendo. Aunque te cuento que tenemos este bloqueo terrible con Facebook que se llama Shadow Ban, pero aún así, gracias a Dios, podemos llegar a algunas personas. Un saludo especial a los que nos ven por Masaya Rebelde, Mujer Rebelde, también por La Voz de Nicaragua, por las plataformas en donde está Noemí. Y me acaban de bloquear mi cuenta, les digo, no sé qué pasó, me acaban de bloquear mi cuenta, así que no puedo accederla, así que ya veremos qué pasa, pero te lo agradezco muchísimo, que sea una vez más, que sigamos hablando, que sigamos conversando, que nos sigas informando cómo va este proceso de los nicaragüenses que van entrando en este país. Y mientras las cosas van avanzando, yo creo que vamos a ir evolucionando a diferentes situaciones y a diferentes necesidades, ¿correcto? Así es, y a medida que va pasando el tiempo, posiblemente el gobierno nos extiende un estatus de protección temporal, ya sea por la situación política o por la situación de los huracanes Iota y Eta que tuvimos, que golpearon la costa atlántica, y también posiblemente nos dé un moratorio en las deportaciones o un asilo extensivo para los nicaragüenses. Varias cosas pueden suceder. Entonces tenemos también la ley Renacer pendiente, que si todavía no la han escrito a sus congresistas, háganlo para que la apoyen. Bueno, te cuenta que eso de la ley Renacer, ahí tiene cosas buenas, pero tiene cosas que no me gustan mucho, y ya lo tocamos en ese tiempo. ¿Tú has leído completamente esa ley Renacer, Astrid? Sí. Bueno, ya que lo tocaste el tema, rapidito, hay una parte que dice que Estados Unidos le daría el apoyo político a las entidades políticas que están en Nicaragua, y en este momento las entidades que están políticamente en Nicaragua para mí no sirven. O sea, la oposición funcional que está en Nicaragua, a mí no me gustaría que cayera en mano de ellos el apoyo de Estados Unidos, porque pienso que mira cómo está Venezuela, que vamos exactamente por el mismo camino que Nicaragua. Ese es un inciso 3, el artículo 4 creo que es, para mí eso es muy, muy peligroso, Astrid, muy, muy peligroso. Sí, te entiendo. Le dan el poder a los actores políticos. Sí, desafortunadamente cuando estamos hablando de soberanía nacional, se tiene que dar cierta autonomía a los autores políticos nacionales, porque no tenemos otra alternativa. Ahora, si Nicaragua tuviera una diáspora quizás más organizada, más consolidada, en la cual pudiéramos tener una asamblea como tal, quizás tuviéramos otras opciones y es algo que pudiéramos ingenuar y considerar, pero hoy por hoy no existen otras opciones más que las entidades nacionales. Claro, en eso estoy hasta cierto punto contigo, pero sí se pueden hacer otras cosas, como por ejemplo el gobierno provisional. La cosa es quitar a estas personas que por 3 años no han hecho absolutamente nada en Nicaragua y que más bien nos tienen en camino a ser la siguiente Venezuela. Esa es mi única parte. Ahora, ¿por qué entonces no utilizar el NICAC, que fue hecho especialmente para Nicaragua? ¿Por qué lo quieren poner algo que ni siquiera se ha aprobado todavía, que está en rumbo de aprobar cuando ya el NICAC está aprobado? Y esa es otra parte tampoco, Astrid, que la entiendo mucho. No soy política, pero me he metido en estas cosas porque... De hecho, el NICA Act y el Magnitsky Act ya se están usando para enforzar y para imponer sanciones. Es bajo el NICA Act y bajo el Magnitsky Act que han salido las sanciones últimas en este 2021. Si no, no tendríamos sanciones. Lo que yo entendía es que habían sido orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que no habían salido por parte del NICA Act. No, son por tesorería, por medio del NICA Act y por el Magnitsky Act. Salieron de tesorería, no son por orden ejecutiva.
Yo pensé que habían sido por órdenes ejecutivas, que el NICA no se estaba enforzando del todo y esa es la duda que yo siempre he tenido, porque yo lo que tenía entendido era que estas habían sido órdenes de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y las que se hicieron por parte del Tesoro de los Estados Unidos por medio de ellos como entidades, más no utilizando el NICA. Pero qué bueno que me aclaraste eso, porque yo estaba... Posiblemente hubieron sanciones de Donald Trump en el último año. Yo estoy hablando de 2021. En este año, las sanciones que se dieron fueron por el Departamento de Tesorero. No hemos tenido sanciones por orden ejecutiva, y las que emitió el Departamento de Tesorería surgen por el NICA Act o el Magnitsky Act. No tienen otra base legal. Ok, o sea, estas que fueron, yo te estaba hablando de lo que pasó anteriormente, pero estas que salieron últimamente están saliendo ya por el NICA Act. Qué bueno, y gracias por aclararme eso, porque no estaba clara y yo estaba cuestionando por qué no se utilizaba el NICA Act. Pero igual, esto de la ley, de esta propuesta ley Renacer, como que no me tiene muy convencida, porque como te digo, yo no, para mí, y con todo respeto lo digo, la oposición de Nicaragua para mí es una oposición funcional. Le están haciendo el juego a Daniel Ortega, nos están llevando al mismo camino que Venezuela, con lo que hizo Juan Guaidó, con lo que hicieron Leopoldo López. Ahí estoy viendo a Nicaragua yo desafortunadamente, y ojalá que mi boca se haga chicharrón, que no sea así, pero ese es el camino que llevamos en este momento. Así que, y apelo a verdad que, de verdad que hubiese algo tal vez consolidado aquí en cualquier parte del mundo por todos los nicaragüenses sería genial, pero Astrid, que sea una unidad sin complicidad, sin agendas escondidas, que eso yo creo que es algo que nos tiene muy mal a los nicaragüenses. No voy a generalizar, pero recuerda que esos pactos debajo de la mesa desafortunadamente se siguen dando, y ahí es a donde fallamos todos los nicaragüenses, porque me incluyen en el paquete también. No que nunca he pactado bajo la mesa, ¿verdad? Pero soy nicaragüense y me incluyen en el paquete. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por la invitación, te agradezco y espero que pasen linda noche. Gracias a ti, Astrid, y que se repita, ¿ok? Que Dios te bendiga. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Bueno, mis amigos, esa era la abogada de inmigración Astrid Carolina desde California, que nos ha dado información valiosísima. Miren, muchas veces nosotros no podemos pensar igual, podemos tener diferentes maneras de ver las cosas, pero miren la cordialidad con que me trató Astrid, con el respeto que me trató Astrid, y eso es muy bonito, porque aunque no pensemos igual, hay un respeto tanto de mi persona hacia ella como de ella hacia mí, y hay que saber llevar esas líneas, y le agradezco mucho a Astrid que me haya escuchado, y que ella haya dado su punto de vista y que nos haya dejado saber lo que está ocurriendo con respecto a migración y lo que piensa ella con respecto a la ley Renacer, que es bien válido. Si ella la apoya, pues enhorabuena por ella. Yo no la apoyo, pero también enhorabuena por mí. Ok, vamos a hablar ahora de lo que está ocurriendo. Yo realmente eso es lo que pienso con respecto a lo que las otras personas pensarán, pero lo estamos viendo bien claro, y yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Como digo yo, en una democracia, en un país como Estados Unidos, con nuestros defectos y problemas internos, pero sabemos que esas cosas sí se pueden hacer, y me encantaría saber, como lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Que quisiera saber si yo he votado alguna vez en mi vida allá en Nicaragua, que nunca he vivido allá. Yo quisiera saber si yo alguna vez he votado. Así es que viendo el lado estratégico, ¿verdad? Por ejemplo, una persona como yo, bien, si no me desaparecen antes de que llegue al aeropuerto, ¿verdad? Llegar allá y decir, bueno, pues me vengo a verificar, ¿no? A ver, si yo aparezco ahí, aún no viviendo en Nicaragua, pero bueno, yo creo que del aeropuerto no paso, o me regresan o me desaparecen, porque déjame decirte que yo como opositora que soy, sé que no puedo llegar a Nicaragua. Las amenazas han sido, me las han enviado directamente a mi Facebook, me las han dado por teléfono, entonces yo sé que no puedo llegar a Nicaragua. Yo no entiendo cómo algunos que se dicen que son azules y blancos pueden llegar a Nicaragua. Esa parte todavía yo no la entiendo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ese es para otro programa también. Vamos a hacer otro programa con respecto a eso. Ahorita lo importante es no decirle a la gente que caigan en el juego de estas personas, seguir pidiendo por nuestros presos políticos, seguir
estando pendientes de estos familiares, de amistades, de conocidos que estén en los centros de detención, no dejarlos solos, no se les puede ir a visitar, pero sí se les puede, por ejemplo, se les pueden aceptar llamadas telefónicas, se les puede recargar, se les puede mandar dinerito para que puedan comprar cosas de su aseo personal, se les puede ayudar con traducciones. Si tenés un amigo que está detenido y tú hablas bien inglés, ofrécete y ayuda para poder llenar todos esos papeles. Escucharon a la abogada Ashley que dijo que si se puede agarrar la dirección del lugar, se le pueden mandar todos los documentos por correo. Nicaragua sí se puede, resiste.